Muy bien. Bueno, esta es, creo, la primera sesión sincrónica que tenemos donde vamos a abordar ya temas de contenido de la lección 2. Por una parte, muy bien, que 3 estudiantes escribieron sus aportes y consultas en el foro de consulta semanal. Y por otro lado, pues, con un poco más de expectativas de participación en ese foro. Por eso les mandé un mensaje, creo que el día de ayer, porque no había mucha participación, solo una estudiante. Posteriormente, 2 más escribieron. Como les decía en alguna ocasión, las sesiones sincrónicas se enriquecen y se dinamizan en la medida que los estudiantes participan en el foro de consulta. Pero bueno, muchas gracias a los que escribieron que fueron 3, pero los 3, cada uno de ellos, con aportes bastante importantes. Y voy a dar paso entonces a trabajar las dudas que ellos expusieron acerca de los contenidos de la lección 2 en sus mensajes al foro. Posteriormente, al concluir esta parte de trabajar las dudas que ellos expusieron en el foro, voy a abrir la posibilidad para que otros o ellos mismos también puedan participar exponiendo sus aportes y sus dudas de la lección 2. Ahí tienen seguramente a la mano la guía de lectura, que esa puede ayudarnos también para ver cómo estamos con las lecturas. Bueno, dicho esto, entonces voy a proceder a trabajar con las consultas que hicieron los estudiantes que escribieron. Bien, hay una duda que la plantearon con respecto a la reflexión. Dice la estudiante: considero que todo está muy claro de la lección 2, pero tengo una duda sobre el proceso de cambio luego de la acción que tomó la Iglesia en esa época de la Revolución Industrial, y en qué grado se lograron los objetivos que se planteó la Iglesia para intentar equilibrar ese orden social. Dentro del video que se ha proporcionado de Rerum Novarum, explica sobre esas normas que se impusieron para dar por terminada esa injusticia. Pero me gustaría que profundizáramos sobre esos procesos en la sesión sincrónica. Bien, aunado a esto, otro estudiante que escribió el día de hoy deja también unas dudas, son 2, y las voy a leer porque tienen relación con lo que escribió el estudiante anterior. Dice: tomando en cuenta que la Rerum Novarum es la encíclica con la que se inicia esta doctrina, y que en su contexto social era muy diferente al que hoy conocemos, me queda la duda: ¿cuáles son los criterios que se toman para la creación de esta sistematización en la reflexión de las encíclicas? Ya que es prácticamente imposible y erróneo comparar situaciones obsoletas o que ya perdieron validez en el panorama actual. Se pueden rescatar puntos claves, sí, pero se pueden contraponer. Además, quería saber si podíamos tratar a mayor profundidad la ley natural moral y la revelación divina, ya que exponen que la interpretación queda a merced del magisterio de la Iglesia y de la Biblia. Pero me causa confusión el hecho de que la doctrina social de la Iglesia exponga unos criterios y parámetros concretos, tomando en cuenta las diferentes realidades sociales que se dan en todo el mundo. ¿Cómo se logra conectar diferentes perspectivas o soluciones para problemáticas tan dispares? Bien, son preguntas que son muy valiosas, son importantes, porque tocan los nudos, el núcleo de lo que tiene que ver con el trabajo de las encíclicas y la doctrina social de la Iglesia. Bien, vamos entonces a comenzar a trabajar en este sentido.
En primer lugar, debemos decir que lo que se trabaja en las encíclicas, al igual que las propuestas que pueden trabajar otros actores políticos o sociales en el planeta, tienen pertinencia en el momento para el cual se dirigen y en algunos casos, algunos aspectos, como dice este estudiante, algunos puntos claves son los que se pueden rescatar para, probablemente, no solo para el momento actual, sino que para los momentos subsecuentes, muy cercanos a la fecha en que se emitió alguna de las encíclicas. Bien, entonces, también hay que tener claro de que las encíclicas no tienen un alcance jurídico, no son leyes como las que puede emitir un gobierno. No tienen carácter de ley y son aplicables en cuanto el cristiano las asuma como parte de sí, que le dé importancia a esas propuestas. Entonces, eso no tiene ninguna conexión en la que el ciudadano pueda ser castigado o no por desarrollar o no por la Iglesia los probables caminos o las probables soluciones a una problemática que se presenta en la historia. Ahora bien, las encíclicas también, en términos generales, son encíclicas que tienen por lo menos dos grandes divisiones, por decirlo así, para una mejor comprensión. Encíclicas que están más orientadas a la doctrina específica, bíblica de la Iglesia, que tiene que ver mucho con la teología y la doctrina de la Iglesia Católica Romana, y otras encíclicas que son llamadas encíclicas sociales. Las que estudiamos en esta asignatura son las encíclicas sociales, con más profundidad algunas que otras, por los temas que nos interesa rescatar que pueden coadyuvar para la situación actual. Tomando, por ejemplo, la Rerum Novarum y por qué se celebra y se conmemora la redacción de esa encíclica, que fue elaborada en el siglo XIX, en parte es porque el problema no es que haya sido superado. La Iglesia en ese momento, en el siglo XIX, escribe, primero la Iglesia analiza, tiene la información muy fresca, conoce la situación que se está viviendo en Inglaterra, en los Países Bajos y en otros países de Europa principalmente. Ustedes recuerdan que la revolución industrial surge en primer lugar en Gran Bretaña. Entonces, la Iglesia está en el ambiente de Europa en ese momento, siglo XIX. Un siglo que es importante recordar, es un siglo donde surge el capitalismo. El capitalismo precisamente surge con la revolución industrial. Va dando sus primeros pasos, se va comenzando a consolidar. Y también ante el capitalismo comienzan a surgir otras ideas e ideologías que son, por ejemplo, el marxismo y el anarquismo. Esas otras propuestas tuvieron también aspectos negativos y aspectos positivos en el contexto en el que estaban surgiendo. Por ejemplo, el anarquismo, que algunos no lo conocen muy bien, tiene propuestas bastante buenas, pero también otras muy equivocadas. Igual el marxismo tiene algunas propuestas de análisis económico y ideológico que son posibles rescatar aún en la actualidad, pero otros planteamientos desde la perspectiva de la Iglesia no son los más correctos. En un mundo donde están surgiendo las ideologías y están surgiendo ya experimentos, por decirlo así, de cómo puede ser el capitalismo y fundando sus bases el capitalismo,
se dan las contradicciones que señala la Rerum Novarum. Contradicciones entre los propietarios de los medios de producción, que eran las fábricas y las minas de carbón, y otros, los propietarios de esos medios de producción, con la fuerza de trabajo que vendía el campesino que se está volviendo proletario. Hasta ese momento, el campesinado se dedicaba a la producción, por decir, artesanal, manual, de los alimentos, pero la población mundial comenzaba a crecer. Entonces surge la necesidad de crear máquinas, y así como las máquinas, las fábricas. Y comienza entonces la producción masiva. ¿Eso trajo consecuencias positivas y negativas? Claro, también. Lo vamos a ver más adelante. Pero bien, la encíclica, para tomar en cuenta el tema, trabaja la asimetría y la injusticia entre los patronos, o conocidos en ese momento como oligarcas y burgueses, ahora le llamamos empresarios, aunque todavía se utilizan los términos anteriormente mencionados, y los obreros. Ese es el tema que trabaja, es la cuestión social que trabaja la encíclica, la Rerum Novarum. Recuerden esa terminología, la cuestión social. Bien, ahí específicamente es entonces la cuestión obrera. Ha cambiado la cuestión obrera hasta nuestros días. Ha cambiado en ciertas maneras, pero en otras formas no. De fondo continúa la injusticia. Ubiquen ustedes, por ejemplo, los tratos que se le dan en las maquilas a las personas que en ellas trabajan, los salarios que reciben, las jornadas que trabajan, la atención médica que se les da. Hay que ver testimonios, por ejemplo, de los trabajadores y las trabajadoras en la maquila para saber cómo está esa situación. Entonces, la Rerum Novarum tiene una aplicación mecánica o mecanicista en la actual situación, no, pero sí tiene aspectos claves porque el problema no ha sido totalmente superado. Entonces, ¿qué ocurre con las encíclicas? A medida que el ser humano o las sociedades humanas van avanzando, no digo desarrollando porque eso es un término complicado también ya en términos teóricos. Avanzar también es complicado porque ustedes saben que el movimiento social, igual que el del ser humano, es dialéctico. No hay un solo avance, sino que hay avance y retroceso. Hay avance y retroceso, es una forma dialéctica. Bien, entonces, pero a medida que avanzan los años, vamos a decirlo así, se van presentando situaciones diversas y la Iglesia lo que hace es ver cuál es el problema fundamental que está afectando ya en este caso al planeta. Cuando se crea la Rerum Novarum, la visión era más Europa. Allá es donde surge la revolución industrial. Y la Iglesia está situada en ese momento principalmente en Europa. Y entonces ve los problemas de Europa con más acuciosidad y con más preocupación. Posteriormente vamos a ver que otras encíclicas, por ejemplo, la solicitud de Rei Sociales, que la van a ver en la tercera sesión, en la tercera lección, trabaja temas del desarrollo. Ya el capitalismo está asentado, está cimentado, se está desarrollando también el capitalismo, pero hay una problemática en cuanto al desarrollo de las sociedades menores y las sociedades mayores. ¿Cuáles son esas? Los países que tienen más capacidad económica y social para avanzar y los países que tienen menos capacidad. Que después, con otras encíclicas y otros ensayos, vamos a ver que incidieron otros temas y otras terminologías. El desarrollo ha sido superado en los temas que trabajaron otras encíclicas después de la Rerum Novarum, tampoco. Bien, solo estoy dando ejemplos. Y tomamos la última encíclica social, perdón, la penúltima encíclica social, que es la que elaboró el Papa Francisco en el 2015. ¿Cuál es el tema que aborda? El tema que aborda es el tema del medio ambiente. ¿Por qué?
porque es la preocupación planetaria que descubre la Iglesia, y cuando ustedes la leen van a ver que ahí hay alusiones, bueno, no alusiones, comentarios directos a cómo está la situación del capitalismo afectando ahora el medio ambiente de manera negativa. Ya un papa anterior al papa actual había mencionado algo acerca del capitalismo salvaje en cuanto a que deteriora las condiciones del medio ambiente y también afecta directamente al ser humano en términos de que la ganancia, igual que allá en el siglo XIX, sigue siendo prioridad para los que en aquel tiempo eran los oligarcas y burgueses y que ahora llamamos grandes o pequeños empresarios. Aunque para el análisis económico todavía se continúa utilizando el término oligarca y burgués. Bien, entonces, las encíclicas parten de una coincidencia muy profunda y de una motivación muy profunda que es la Biblia, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Y a partir de ahí, lo vamos a ver más adelante en la lección, en esta sesión, esperémonos de tiempo, hay una preocupación. Y esa preocupación es la que motiva a estar pendiente de lo que sucede en las sociedades. Entonces, a partir de la cuestión más importante o de las cuestiones más importantes, es que se elaboran las llamadas encíclicas sociales que trabajan temas como los que estamos estudiando. Son temas teológicos, sí, pero hay otras encíclicas que tocan temas teológicos a mayor profundidad, porque están dedicadas específicamente a eso y no son tanto con un acento social, sino que más que todo eclesial y teológico. Bien, aquí entra entonces la cuestión también de la ley natural, moral y la revelación divina. ¿De qué estamos hablando aquí? La ley natural y moral es creada también a partir de la patrística, de los padres de la Iglesia. San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, la patrística, los padres, los llamados padres de la Iglesia, los doctores, por decir así, de la Iglesia, que dieron y escribieron densos tratados teológicos acerca de variados temas de la divinidad del Dios y del ser humano y la relación entre estos. Bien, en esa reflexión surge la ley natural moral. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros en esta asignatura de esa ley natural moral? Es la exhortación que tiene esa ley natural moral. Por mucho que se diga ley, no tiene aspectos jurídicos que puedan llevar a nadie a juicio, sino que tiene aspectos que se consideran importantes para la vida del cristiano. En ese sentido, lo que trata de orientar la ley natural moral es que el cristiano comprenda, en cualquier parte del mundo que se encuentra, que su actitud debe ser en pro del bien común. O sea, la actitud del cristiano, según esta ley, debería orientarse hacia la búsqueda, hacia el esfuerzo de aportar al bien común. Eso es principalmente lo que nos provoca, lo que nos invita la ley natural moral. Eso tiene una relación muy fuerte y muy profunda con la ética. Más adelante vamos a hablar también cómo es esa relación entre moral y ética. En teología se trabajan algunos temas con esas terminologías, pero también hay que aprender a ver de que hay diferencias entre moralidad y ética. Eso lo vamos a ver más adelante también. Vamos a tener espacio para eso. Solo voy a adelantar que la moral, en términos generales, tiene que ver con códigos
de conducta. Y la ética es con convicciones de la persona, no es tanto códigos. No, el código se impone. En cambio, la convicción es una opción que toma el ser humano. Bien, en ese sentido, entonces, el magisterio de la Iglesia, la Biblia, como lo plantea el compañero, le causa confusión, dice, el hecho de que la doctrina social de la Iglesia exponga criterios y parámetros concretos. Claro, expone criterios y parámetros concretos porque parte de un análisis de la realidad. O sea, que en estas encíclicas sociales, la curia romana y los teólogos están trabajando con un ejemplo que voy a colocar. En una mano tienen la Biblia y en la otra mano tienen los medios de comunicación y las formas de estar informado de lo que ocurre, ya sea en el tiempo de la Rerum Novarum, de lo que acontecía en Europa, y en el tiempo de la Laudato Si, escrita en 2015, de lo que sucede en el planeta. Porque cuando se escribió aquella, en el siglo XIX, era una mirada limitada. Es hasta Vaticano II que la Iglesia empieza a ver con mayor amplitud, con más importancia, el continente latinoamericano y a tener una visión más global o más planetaria. Por otra parte, la cuestión de la revelación divina. ¿Qué es la revelación divina? La revelación divina es un tema también teológico bastante profundo. Aquí no estamos en una clase de teología, pero voy a mencionar lo siguiente. La revelación divina tiene que ver en cómo se revela Dios al ser humano. Una de las formas de la revelación es la Biblia. En la Biblia, la gran mayoría de textos reflejan la revelación de Dios hacia el ser humano en diferentes épocas. ¿Por qué digo la gran mayoría de textos y no toda la Biblia? Porque la Biblia fue escrita por seres humanos en diferentes épocas, inspirada por el Espíritu Santo, pero escrita por seres humanos. Otro tema que vamos a ver más adelante. Y por ello existen varias traducciones y varias versiones de la Biblia, o las Sagradas Escrituras. Pero hay un núcleo central, que es el que trata a la Iglesia de mantener y de respetar. Y ese núcleo central es que quien habla a través de las Sagradas Escrituras es Dios. ¿Y cuál es el núcleo central de Dios? Es el amor. Entonces, si es Dios y el amor el núcleo central de la Biblia, entonces todo lo que hable de amor dentro de la Biblia es palabra de Dios. Todo aquello que motiva al amor, al respeto, a la dignidad, al bien común, a la justicia, a la paz, a todos los valores y los principios que pueden regir una vida positiva del ser humano, son palabras de Dios. En ese sentido, entonces, la revelación divina es muy amplia, pero también hay dos hechos que son muy importantes en la revelación divina, que son épicos. Ustedes saben que la épica es, al mismo tiempo que una cuestión de sabiduría, es una cuestión histórica. Entonces, el momento épico es aquel en el que el ser humano en el planeta o en alguna sociedad X experimenta una situación épica, un acontecimiento épico de tal magnitud que provoca cambios. Y entonces en la Biblia se identifican dos momentos épicos que transmiten con gran fuerza y que llegan hasta ahora la revelación divina. Uno de esos momentos es el Éxodo. Entonces, cuando ustedes ven el Éxodo, ya saben qué quiere decir salida, la búsqueda de la salida de la esclavitud a una tierra diferente. Compárenla, por ejemplo, con los migrantes. El migrante que busca, que va en salida y que busca una situación distinta también de bienestar para sí y para su familia. Va en un éxodo, camina, busca mejores condiciones de vida. Para los israelitas en aquella época, el éxodo fue
un fenómeno y un hecho impactante. Por eso hay un libro en el Antiguo Testamento que narra bastantes hechos de lo que ocurrieron en esa situación de opresión y de esclavitud y en la salida de esa situación y la búsqueda de mejores situaciones. Ahí ustedes pueden ver que aún ese libro de la Biblia también narra propuestas que tuvieron vigencia allá en su época y las podemos traer mecanicistamente para aplicarlas hoy, no, pero que sí pueden iluminar el presente, sí, dependiendo de los puntos claves que rescatemos de ese hecho épico. Y hay otro momento épico que se considera también de gran importancia, que es el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Esos son los dos grandes momentos épicos que causan un gran impacto. El segundo ya no solo entre los judíos, sino que también entre la humanidad. Por algo estamos hablando todavía de la Sagrada Escritura, pues después de tantos miles de años. Entonces, más o menos por ahí está la revelación de la Sagrada Escritura. Entonces, por ahí más o menos estamos trabajando estas respuestas a las preguntas o las inquietudes que lanzaron los estudiantes al foro de consulta. Bien, me quedo aquí. Si los estudiantes que escribieron tienen algo que decir acerca de estas reflexiones que yo he dado, o si hay más reflexiones de ustedes en torno a la lección 2, a los que no participaron en el foro, que son la mayoría, también sería importante escucharles y saber cuáles son sus impresiones al leer los documentos y ver los videos de la lección 2. Tienen ustedes la palabra. Pueden escribir al chat, pueden usar sus micrófonos para comentar. Sí, diga Mario. Lick, no me quedó claro una parte Sí, sobre lo que se hablaba de los padres de la iglesia. ajá, sí. ¿Cómo hicieron, cómo supieron de que ellos eran? Ah, ese es un título que se le llama así, también se llaman doctores de la iglesia, porque no es que se supiera que ellos eran, sino que esos fueron títulos que le fueron dando posteriormente, algunos cuando ya habían muerto, porque lo que escribieron, por ejemplo, un libro se llama La Suma Teológica, es un tratado denso de teología tremendo, que todavía se estudia cuando uno estudia teología. Otro documento, por ejemplo, de gran importancia es La Ciudad de Dios, que habla de una sociedad imaginaria desde la perspectiva de la iglesia también, y cómo podría ser esa ciudad si todos nos conduciéramos bajo el criterio del bien común y la dignidad de la persona. Pero todo fundamentado con un texto bíblico, o sea que son documentos totalmente bíblicos, los razonamientos a partir del estudio de la Biblia. Fueron hombres que dedicaron su vida al estudio del texto sagrado y hicieron propuestas teológicas tan importantes que hasta ahora repercuten en la reflexión teológica. Por ejemplo, documentos que elaboró San Agustín, que fue uno de los padres, llamado así, o doctor de la iglesia, impactó en la formación del luteranismo. La iglesia luterana, que se separa en el siglo XVI del catolicismo romano, el monje Martín Lutero era un monje y era un monje agustino, tuvo una gran influencia de los documentos de Agustín de Hipona. Entonces, aún la iglesia protestante tiene influencias de pensamiento de estos grandes doctores de la iglesia. Por ahí está la cuestión, Mario. Ellos ni se lo Gracias, Lick. propusieron,
fueron elaboraron, como que usted se pusiera a escribir ahora, de un tema profundo, y emite documentos densos, profundos, académicos, y más adelante le reconoce la sociedad salvadoreña su aporte en ese tema. Y pues nada, María. ¿Algo más? Bien, si no hay más aportes o preguntas, voy a comenzar a preguntar y a ver, ustedes, sí, vamos a ver. Vamos a ver, por aquí hay un aporte, una pregunta de Kenneth. Entonces, licenciado, dice, ¿es correcto decir que estos parámetros son más que todo reflexiones que más que impositivos son de guía e influencia a la ética personal y a la autocrítica de cada creyente? Claro, así es. Son más que todo eso. Claro, hay una gran diferencia entre nosotros los cristianos y los sacerdotes, por ejemplo, los que hacen los votos de la iglesia para asumir ese estilo de vida. Para ellos es obligatorio respetar todo eso. Para nosotros, como cristianos, que no hemos hecho esos votos para dedicar nuestras vidas de esa manera sacerdotal, son una guía, son propuestas de cómo orientarnos en estas situaciones que vive la humanidad. Por ejemplo, esa encíclica que yo mencionaba de la Laudato Si. Ustedes la leen, es un tratado teológico, sí, porque es fundamentado en la Biblia, pero tiene una reflexión científica que muchos científicos la han estudiado. Algunos la han criticado y otros la han alabado, en el sentido de decir que es una de las encíclicas que mejor abordan, o más bien uno de los documentos más actuales que mejor abordan la problemática del medio ambiente en el mundo, no solo en nuestro país o allá en Italia, sino que en el mundo. Aborda la problemática planetaria con una perspectiva científica y con una perspectiva teológica, bíblica. Entonces, por ahí va la cuestión de esto de las encíclicas. Diga, Nazaret. Buenas tardes. Entonces, todos esos documentos, así, los documentos formales creados por la doctrina social de la Iglesia, ¿son meramente respaldados por la Iglesia o por alguna otra organización, digamos, no sé, algún científico, no sé si me entiende, de alguna organización? Sí. No, son principalmente documentos de la Iglesia, son propuestas de la Iglesia a otros actores sociales. Por ejemplo, la Rerum Novarum. ¿Qué se hizo con la Rerum Novarum en su momento? Bueno, fue un documento que se le presentó a los grandes oligarcas y burgueses de la época para que ellos la examinaran y pudieran ver cuál era la postura de la Iglesia. Y también se buscó la forma de que los obreros que tenían el conflicto encima, que estaban viviendo la injusticia, pudieran conocer también la encíclica. Recuérdense de que cuando se da esta situación, comienzan a surgir los sindicatos, a propuesta del marxismo y del anarquismo. ¿La Iglesia vio mal los sindicatos esa propuesta? No, no la vio mal, la vio bien. Apoyó a los sindicatos porque veía que los sindicatos era una manera en que los obreros podían lograr la justicia laboral. ¿Vio bien todas las propuestas del marxismo? No, ni del anarquismo, no, porque partían de aspectos violentos. Entonces ahí es donde dice, no, a eso no. Pero al sindicalismo en su época sí lo vieron como algo bueno, algo positivo, porque era la defensa del proletario ante la actitud del oligarca y del burgués, que era injusta. Pero claro que tienen incidencia política en términos generales, no de política partidaria, tienen incidencia política en los actores de la época. Porque imagínese usted cómo la incidencia política que tiene ahora la Laudato Si. Hay, como digo, científicos que la apoyan y que dicen, bueno, estados, gobernantes que han expresado que es un documento que hay que tenerlo en cuenta
para diseñar políticas de gobierno para el respeto del medio ambiente, y hay estados o gobiernos que hicieron caso omiso de eso, no lo toman en cuenta, y algunos hasta la desdeñan. Hay de todo en este mundo. Y entonces, así como eso ocurrió, igual ocurrió con la Reina Novara en el siglo XVI. Algunos empresarios le pusieron atención, se pudo dialogar, la iglesia actuó como mediadora para que dialogaran los burgueses y los oligarcas con los obreros, pudieran dialogar, pudieran poner acuerdos donde se pudieran ir solventando las situaciones, ir mejorando las condiciones de los obreros, y también que se mantuvieran esas condiciones mediante documentos que podían firmar entre ellos, como documentos que garantizaban ya que el capitalista o burgués iba a respetar esos aspectos. Ahora, por ejemplo, el resultado de todas esas cosas que sucedieron allá en el siglo XIX son las horas laborales, por decirlo así. ¿Por qué cambian las horas laborales? Es a partir de propuestas como esas y de las luchas de los trabajadores para hacer suyas esas propuestas. Acuérdense que en aquel momento Europa era principalmente católico, era la religión que dominaba Europa. Entonces la incidencia de lo que decía el Papa y sus documentos tenía impacto fuerte en Europa. Bien, ¿alguien más? Gracias. Sí, por nada, Nazaret. ¿Alguien más que pueda aportar o compartir alguna inquietud? Ustedes descubrieron ahí en la guía de lectura que se les envió, había una de las preguntas era, ¿cuál es la preocupación de la iglesia que se menciona en la clase 1 y 2? ¿Alguien pudo responder esa pregunta? ¿Cuál es la preocupación de la iglesia que se menciona en las clases 1 y 2? ¿Alguien la recuerda? ¿Alguien la estudió? La preocupación por el ser y su bienestar. Ajá, el ser y su bienestar. ¿Y qué más? Hay una segunda parte. Y la sociedad. Muchísimas gracias, Nazaret. Como individuos y como sociedad. Exacto. Y su preocupación para que podamos entrar al reino de los cielos. Ajá, entonces ahí está un aspecto importante. La preocupación de la iglesia, que ahí se muestra en estas dos lecciones, hay que tenerla clara, porque es la que va a conducir el estudio de todo lo que estamos haciendo en el ciclo. Esa es la preocupación eje, una preocupación principal, fundamental, la preocupación por el ser humano y de este en la sociedad. Y de ahí para lo que pueda suceder más allá del mundo, lo extramundano, lo que está más allá de este mundo. Bien, entonces, ese es otro aspecto que hay que tenerlo en cuenta. Recuerden, y mencionaba antes yo la cuestión social, la cuestión obrera. Esto se lo menciono, se lo recuerdo, porque hay que, en los documentos que ustedes van a ir elaborando, en este primer documento no se preocupen, no van a ser tan acuciosos en ese sentido, ya en el segundo y los subsiguientes sí. Lo que nosotros buscamos es que cuando elabore los documentos, elabore también con el vocabulario, con la terminología del pensamiento social cristiano y la doctrina social de la iglesia. En el sentido de que hay que detectar algunas terminologías, por ejemplo, esa de cuestión social, cuestión obrera, habla desde la primera clase. Eso, cuestión social, es lo que el tema principal o los temas que comprenden una preocupación principal para emitir una encíclica en algún momento de la historia de la humanidad. Entonces, allá en la Rerum Novarum, la cuestión social era la cuestión obrera. Viniéndonos hasta la época nuestra, 2015, la cuestión social es la cuestión del medio ambiente. Ya cambió. Allá era el obrero, aquí el medio ambiente. Que ya no vale el obrero. Lean la encíclica Laudato Si y van a ver que ahí se trabaja también el tema de los obreros. Pero la esencia del discurso está orientada a la protección del medio ambiente y el daño que le estamos haciendo en este sistema capitalista al medio ambiente.
Bien. Y en la pregunta 8, hay bastantes preguntas ahí en esa pregunta 8. ¿Qué es la revolución industrial? ¿En qué época se dio? ¿Qué implicaciones positivas y negativas tiene o se dieron para los seres humanos de esa época? ¿Y quiénes eran los burgueses y los oligarcas? ¿Alguien puede comentar algo acerca de esas preguntas, más bien de sus respuestas? Alguien indagó seguramente, alguien vio bien los videos, alguien estudió bien la lección y puede comentarnos acerca de las respuestas a esas preguntas. Es la pregunta 8 de la guía. ¿Qué es la revolución industrial? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Es que se me está cortando el internet. ¿Qué es la revolución industrial? ¿O en qué época se dio la revolución industrial? ¿Alguien recuerda? Sí. Hubieron dos. Noelia levantó ahí la mano, permítame, Nazaret. Diga, Noelia. Sí, la revolución industrial fue el proceso de transformación económica y social, culturales y tecnológicas que se dio en ese tiempo, que fue como la segunda mitad del siglo XIX. Sí, me parece que en los años 1760 y en 1840. Entonces fue en ese tiempo que entró el capitalismo y se vieron, las personas en ese tiempo se vieron muy afectadas porque fue donde entraron las máquinas y hubo un gran cambio dentro de la economía porque las personas se vieron afectadas con lo que era el trabajo. En este caso lo que llamaban el proletariado fue los que se vieron más afectados y también que no se respetaron los derechos de esas personas. Correcto. Eso es importante. Muchas gracias, Noelia. Usted ya captó por dónde va, según la lección, lo de la revolución industrial. Pero iba a decir algo también, Nazaret. Dígame. No, lo mismo que ella y comentarle que sí fueron dos, la francesa y la que se dio en la guerra. Ajá, muy bien. Ya la Revolución Francesa ya tiene otras connotaciones, pero la Revolución Industrial tiene esas connotaciones que mencionó Noelia. Y ahí hay aspectos negativos y positivos en esa revolución. ¿Alguien puede mencionar cuáles son los aspectos positivos? Noelia ya mencionó algunos aspectos negativos, pero ¿cuáles podrían ser los aspectos positivos de la Revolución Industrial? Quizás la facilidad de máquinas, la creación de las máquinas. Ajá. Muchas gracias, Mario. Claro, las máquinas. ¿Y de las máquinas alguien puede decir, Noelia? Sí, con respecto a lo que mencionaba Mario también, de que esa fue una de las más grandes ventajas, o sea, fue un gran impacto, porque en ese momento, gracias a la entrada de esa maquinaria, aumentó la producción, o sea, que se hacía de forma más rápida, y gracias a eso también aumentaba la demanda. Ajá, correcto. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos, a Mario y a Noelia. Está ahí sí, diga Luis. Luis, díganos ahí qué está pensando. Así como mencionaron los compañeros, ya solo sería así como que de aspectos positivos, como lo dijo el compañero de manera general, desarrollaron los medios de transporte y ahí también tiene como su contraparte o el lado negativo, que eso también implicaba mucha contaminación hacia el medio ambiente. Exacto, muy bien. Ahí entre ustedes van ya dando todos los aspectos, imagínense, todo el conocimiento que ustedes tienen, ya ustedes que han participado, están dando ya todo el concepto prácticamente de eso. Y también alguien que está participando aquí en los mensajes, Kenneth dice, impulsó en varias áreas, áreas de la economía, la medicina y la agricultura. Ya que era solo de vapor, mejoró la economía en el país. Bueno, ahí en eso de que mejoró la economía hay que ver para quién, porque según los datos que tenemos, mejoró la economía de los oligarcas y los burgueses, pero la economía de las personas no mejoró mucho. Los obreros fueron los más afectados negativamente. Pero por eso es importante, cuando vemos los aspectos de la historia de las encíclicas, el contexto en el que ésta se da,
es importante rescatar siempre los aspectos positivos y negativos. No hay que ver todo en color negro y blanco. Siempre hay matices en los eventos que se dan en la historia. La modernización en todos los ámbitos, dice Fátima. Correcto, muchas gracias, Fátima. Entonces, hay aspectos positivos. Las comunicaciones, la medicina, el transporte, muchísimo, la producción masiva de alimentos, ¿verdad? Entonces eso benefició a algunos sectores de la sociedad. Y ahí se fueron expandiendo esos beneficios. El problema fue la otra parte, la parte negativa. Bien, en esa misma pregunta, ¿quiénes eran los burgueses y los oligarcas? Ya lo hemos dicho bastante. Pero sería importante, si alguien de ustedes lo recuerda, ¿quiénes eran? Yo tenía una duda al respecto. Sí, díganos, Noelia. Porque están los oligarcas y están los burgueses. Sí. No sé si estoy en lo correcto, me puede corregir ahí, que los burgueses eran así como las personas, los empresarios, o sea, los dueños de las máquinas y empresas y todo. En cambio, los oligarcas eran como las personas que se encontraban en el poder, o sea, como en la política, podríamos decirlo. Sí, qué bueno que expuso su duda, y eso es bueno. Miren, esas preguntas, yo le felicito a Noelia, porque esas preguntas hay que hacerlas cuando uno tiene claro alguna terminología, porque aclarar esas dudas nos ayuda a que el conocimiento aquí en la cabecita vaya mejorando. Bien, los oligarcas y los burgueses son términos económicos que se utilizaron y todavía se utilizan en la economía. Muchos economistas todavía siguen utilizando esos términos. Les ayuda para la cuestión del análisis económico. Ambos son dueños de medios de producción, o sea que principalmente son dueños de los medios de producción, fueron dueños de los medios de producción, o sea, fueron los dueños de las fábricas y de las minas de carbón, de las grandes fábricas que se comenzaron a generar con la revolución industrial. Ahora, ¿qué diferencia entre burgués y oligarca? En estos tiempos, los economistas, algunos dicen que la diferencia que hay es en términos del poder económico que cada uno de estos tiene. Entonces, el burgués, por decir algo, un economista planteaba que dice que uno podría considerar a un burgués aquel que tiene una empresa donde trabajan 1000 empleados. Una empresa ya fuerte, donde trabajan 1000 empleados, que vende X cosas, pero que ya tiene 1000 empleados. Pagar 1000 empleados no es fácil para un pequeño empresario o para un mediano empresario. Ya tiene que ser un burgués, tiene que contar con una cantidad importante de dinero. Pero un oligarca ya no es solamente eso. Puede tener, de esas empresas, puede tener 10. Entonces la acumulación de capital que tiene el oligarca es mayor. Ya no paga 1000 empleados, sino que paga 10.000 empleados, por poner un ejemplo. Cuando usted trae eso a nuestro tiempo, podría ser aquella persona que tiene un hotel importante, es dueña de un hotel importante en El Salvador. Pero hay otro salvadoreño que ya no tiene solo un hotel importante en el país, sino que tiene una cadena hotelera importante ya en América Central, en diferentes países de América Central, y ya se fue hasta otros países, ya tiene en Dominicana, en Venezuela, en Nicaragua, bueno, más allá de Nicaragua, tiene varios, ya tiene una cadena de hoteles. Pero además de la cadena de hoteles, también tiene capital para sembrar, producir, industrializar y vender arroz. Entonces ella es una oligarca muy fuerte. Aún dentro de los burgueses hay pequeños burgueses y grandes burgueses. Y dentro de los oligarcas hay pequeños oligarcas y grandes oligarcas, que son aquellos que dominan grandes cantidades de sumas importantes de capital.
Ahora, en nuestro tiempo, el lenguaje popular y la prensa, por ejemplo, los medios de comunicación, ya no utilizan mucho esos términos, aunque como insisto, los analistas económicos sí, todavía los utilizan en su análisis. A lo mejor no lo dicen en televisión porque se confunde más la gente que no conoce esa terminología, pero sigue siendo útil para los análisis económicos, porque les ayuda a ellos, los economistas, para ver los parámetros de quién acumula más dinero y quién tiene menos dinero entre los burgueses y los capitalistas en una sociedad específica como la nuestra. Entonces va por ahí. Ahora, Noelia decía, como haciendo la separación, de que quizás los oligarcas eran los que tenían el poder político, no, pero puede suceder, y sucede, se da aquí en nuestro país, y se ha dado en otros países, y se seguirá dando, saber hasta cuándo, que burgueses y oligarcas asumen el poder. Asumen el poder, el control de un país. El poder y control político. Pero no siempre sucede eso. Pero ellos sí, como dicen algunos economistas, tienen la sartén por el mango. Porque el que tiene el dinero pide la canción que le gusta oír. Bien, entonces por ahí va esa cuestión de los oligarcas y los burgueses, Noelia. Gracias por la pregunta. Muchas gracias por aclararlo. Sí, para servirle. Bien, entonces vamos a ir avanzando en la sesión. Ya estamos bastante avanzaditos con el tiempo. Solo preguntar lo último que se menciona ahí en la guía de lectura. Cuando usted estudió y analizó la lección 2, ¿de qué le sirve eso para la vida diaria? Porque el conocimiento teórico es importante, eso no se niega, pero el problema es llegar a ser uno una vaca sagrada, como le dicen algunos, un gran conocimiento aquí en el cerebro, pero de nada le sirve a uno en la vida cotidiana. Sigue siendo un patán, sigue siendo un ignorante, a pesar de que su conocimiento aquí en el cerebro es grande. Entonces, ¿de qué fue útil la lección 2 para ustedes? ¿En qué les puede servir en la vida cotidiana? Sí, Noelia, díganos. Sí, con respecto a la pregunta, me parece que es muy importante. Nosotros actualmente, bueno, la mayoría de las personas piensan que cuando hablamos de la doctrina social de la iglesia es como una imposición que la iglesia quiere tener en la sociedad. Pero muchas veces como que no profundizamos en cuál es realmente el objetivo de la iglesia para la sociedad. En este caso, cómo influye para mantener ese equilibrio, esa paz y la justicia. Más que todo sería como un equilibrio, porque no se puede lograr totalmente, ya que hay muchos factores que intervienen. Así es. Pero me parece muy importante que nosotros profundicemos, porque ahí nos damos cuenta de cuál es la realidad de las cosas y en cómo nosotros podemos tomar cada uno de estos aportes para nosotros mismos y nos ayuda a cómo actuar dentro de la sociedad, dentro de los grupos sociales, en este caso nosotros como compañeros, cuando nosotros vamos a la iglesia o en cualquier otro grupo social. Entonces esto nos ayuda como a expandir ese conocimiento y a poder pensar más a fondo cuál es la manera correcta en que yo debo de actuar dentro de la sociedad. Entonces sí me parece muy importante que no nos dejemos de llevar a veces por lo que otras personas piensan o por lo que ellos opinan, porque todos tenemos un pensamiento distinto de las cosas. Entonces como que seamos más autónomos y nos dediquemos a nosotros a investigar más a fondo, porque esto en realidad nos va a ayudar mucho en nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Es correcto. Muchísimas gracias, Noelia. ¿Alguien más que quiera decir algo de cómo le sirve esto? La lección 2. Bien, pues Noelia hizo un resumen valioso, muy bueno, muy importante. ¿Cómo nos puede ayudar el conocimiento de esta lección 2? Ella mencionaba, entre lo que ella mencionaba, quiero rescatar eso del pensamiento. Generar pensamiento propio es muy importante. En estas asignaturas es una de las cosas que vamos a trabajar. Para hacer el análisis de la realidad
desde una perspectiva de la fe, claro, es importante la fe, pero también es importante conocer la realidad. Para conocer la realidad hay que indagar, hay que investigar. Por eso ya desde la primera evaluación comenzamos, como dicen en algunas ocasiones, haciendo pininos, intentando ver por dónde llegamos hacia esa realidad. Conocer la realidad a fondo no es bonito todo el tiempo, porque uno conoce, como dicen, las entrañas de la problemática que vive una sociedad X, en este caso la sociedad salvadoreña. Entonces, ver esa problemática con los ojos de la fe y con los ojos del ser humano que cree en Dios, para poder analizarla y ver en qué manera podemos contribuir para transformarla, para cambiarla y volver esa realidad injusta, volverla, hacerla más justa, es un trabajo nuestro, acompañado, claro, aquellos que tienen fe por Dios. Entonces, eso es importante, crear pensamiento propio. El que no lee difícilmente desarrolla un pensamiento propio. Siempre va a repetir lo que le dice otro, pero poco va a poder reflexionar a partir de la realidad y de la lectura para poder aportar de una manera distinta a su entorno y ver cómo mejora ese entorno. Fátima nos ponía aquí también, antes de terminar, qué impacto hace el marxismo en esto. No sé a qué se refiere, pero probablemente era lo que estábamos hablando, toda aquella situación. Bueno, en aquella situación de la Real Novarum, el impacto fue que motivó la organización de los trabajadores allá en el siglo XIX, para que estos se organizaran y lucharan para defender sus derechos. En la economía, mencionaba yo, de que el análisis económico que hizo Carlos Marx en su momento fue de una gran envergadura, de una repercusión muy fuerte que llega hasta nosotros, no solo a América Latina, así como el impacto de la revolución marxista, no, sino que el pensamiento, las propuestas que hizo Carlos Marx, por ejemplo, generaron que Carlos Mariátegui, un filósofo latinoamericano, también pueda desarrollar análisis económicos a partir de la realidad peruana y sudamericana y hacer análisis de cómo es el componente social en América Latina. La Universidad Don Bosco ha generado libros de Carlos Mariátegui al respecto, porque considera la Universidad Don Bosco que es un pensador marxista, pero que aporta a la generación del conocimiento para el análisis de la realidad. Bien, entonces, por eso es importante ver de que, decía yo hace algunos minutos, las cosas no son negras y blancas, las situaciones no son negras y blancas, los hechos históricos tampoco son negros y blancos, hay matices, siempre hay aspectos que en ocasiones ignoramos de los acontecimientos históricos y de los acontecimientos actuales. Y eso da la pauta para mencionar, ya para concluir, de que quien no conoce la historia del Salvador difícilmente también puede tener los parámetros necesarios para analizar la situación actual en cualquiera de los temas. Entonces hay que indagar, hay que conocer más la historia. Bien, ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero si alguien tiene algo que decir, algo que comentar o algo que compartir, todavía podemos escuchar. O si quiere dejarlo ahí en los mensajes. Bien, si no hay más, quiero felicitar a todos los que escribieron al debate, al foro de consulta, perdón, y felicitar también a los que participaron ahora. Ya vieron, tienen buenas respuestas. Los que han leído tienen posibilidades de responder con mayor facilidad, y aquellos que a lo mejor leyeron y tienen la respuesta, pero todavía les da temor participar, hay que quitarse ese temor. Aquí nadie les va a juzgar por eso. Al contrario, estamos para ayudarnos, para que juntos y juntas vayamos creciendo en esto, que podamos ir avanzando en el conocimiento y mejorando
nuestros aportes como ciudadanos en nuestra realidad. Bueno, que Dios les acompañe, que tengan un buen fin de semana. Cuídense ustedes y cuiden a sus familias. Muchas gracias, Lick. Feliz tarde. 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 Buen fin de semana. Muchas gracias, Lick. Disfruten con moderación. Cuídense. Muchas gracias, Lick. Pase feliz tarde. Gracias igualmente.